Hola, soy Liz Hutchison. Bienvenidas todas a este video. Ojalá que sea corto. Intento hacerlo dentro de media hora. Bienvenidas todas. Estoy muy entusiasmada de trabajar con ustedes y les felicito a haber entrado en el curso y ojalá que tengamos una buena sesión. Ahora, yo quisiera hablar un poco sobre mi rol de historiadora y extranjera, sobre todo en ese proyecto, para poder un poco encuadrar nuestras discusiones sobre trabajo de casa particular dentro de una historia muy particular, o sea, de Chile en el siglo XX. Para hacer esto, primero, el martes vamos a conocernos un poco mejor, pero ahora les cuento que soy de Boston, pero desde hace muchos años trabajo entre Chile y el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, donde trabajo de historia, de profesora de historia latinoamericana con un enfoque en historia de mujeres y género en América Latina. Y desde hace mucho tiempo he trabajado sobre Chile, sobre todo su movimiento de derechos humanos, digamos, y historias del siglo XX sobre el trabajo de la mujer y relaciones de género. Lo que quisiera hacer hoy día es hablarles un poco sobre mi último estudio, que fue un estudio de servicio doméstico y las trabajadoras en Chile del siglo XX y hablar en grandes rasgos desde la mirada de la historia social y de género. Y aquí voy a leer un poco, ojalá que me hago entender mejor. En esto podemos sintonizar con las ideas compartidas por algunos colegas en la charla de Mary Castro. Para las trabajadoras del hogar y también para las historiadoras, la invisibilidad del trabajo y la trabajadora del hogar es un gran desafío, tanto para su movilización como para escribir su historia. Después hablaré un poco sobre las principales fuentes y temas de mi investigación. Y ahí terminamos para proceder el martes y escuchar a ustedes. Aunque en este video voy a enfocarme en el caso de Chile, su significado va más allá de que los detalles de Chile del siglo XX. Las mismas condiciones de trabajo, marginalización legal y social, historia de su movilización y los sectores políticos con que forman alianza tienen sus contrapartes en otros países de América Latina y el mundo. Ojalá que las líderes aquí reunidas en el curso, tanto chilenas como argentinas, uruguayas y paraguayas, encuentren en esta historia algo que les sea útil para su trabajo de liderazgo actual. Ahora, llegué a hacer una historia de servicio doméstico a través de una investigación anterior sobre las obreras chilenas al inicio del siglo XX. En labores propias de su sexo, mostré cómo la entrada de las mujeres en el trabajo industrial femenino en Chile a principios del siglo XX hizo a la vez visible y marginal la participación económica y política de las mujeres. Ahora, me llama la atención el hecho de que, a pesar de su mayor visibilidad a principios del siglo XX, las obreras también fueron desvalorizadas, discriminadas y marginadas dentro de las leyes sociales, los movimientos obreros y la sociedad de la época. Tuvieron que luchar por su valor y para conquistar sus derechos, tal como siguen luchando las trabajadoras de hogar hoy en día. ¿Por qué entonces pasé a trabajar en servicio doméstico? O sea, sobre servicio doméstico. O sea, mi interés original en este tema deriva no de experiencia personal, sino de la falta de correlación entre esta presencia tan importante de las trabajadoras y su ausencia casi total en una variedad de estudios históricos. De ahí surgió una pregunta principal del estudio: ¿por qué? Aunque pareciera obvio, empezando por la marginalidad social y los factores de género, clase social y etnia que inhieren en el gremio, estas características supuestamente naturales de la ocupación en sí no pueden explicar la exclusión de las trabajadoras de casa particular de la historiografía chilena, o sea, la historia misma, que desde hace muchos años se ha dedicado al estudio de los sectores populares o del bajo pueblo. Afirmando que sí son trabajadoras, ubiqué la historia de las empleadas entonces en el centro de una historia laboral, utilizando esta ocupación como un lente para entender las construcciones sociales de clase, género y etnia a través del tiempo, desde aproximadamente los años 20 hasta las 80 chilenas.
El problema, o sea, de hablar y estudiar sobre el servicio doméstico como sector es que el estudio se respalda en una pregunta que reflejaba y aún refleja una realidad medular para el gremio, el Estado chileno y los movimientos obreros, uno que ya han señalado ustedes, el estatus ambiguo de los y las empleadas domésticas como trabajadoras. Esta problemática marcó los primeros intentos de organizar al gremio y abogar por sus derechos desde los años 20 hasta hoy en día. A pesar de la presencia ubicua de las empleadas domésticas en todo ámbito de la vida privada y pública chilena, a su trabajo no les reconoció como tal, marginándoles total o parcialmente de una serie de derechos sociales y laborales de la época. Esta realidad se anuncia en 1972 y ahora me refiero a esta cita, cuando la presidenta de la Asociación Católica de Empleadas Domésticas, la ANECAP, en Providencia, Evania Silva escribió: chiquillas, nosotras tenemos que decidir si somos o no trabajadores como todos, porque trabajamos con nuestras manos. Si no damos este paso, nuestro sindicato no tiene razón de ser, pues solas no nos liberamos. Como pueden ver en este folleto al lado de ANECAP, publicado bajo dictadura para interpelar a la ley militar vigente, los derechos laborales seguían siendo centrales para la lucha del gremio. Eso se ve desde los años 20 hasta el presente. Aquellas fuentes manifiestan una serie de características del movimiento de las empleadas a lo largo del siglo XX en Chile. Primero, muestra la demanda por sus derechos como ciudadanos y trabajadores, que fue notable en las luchas del gremio desde los años 20. Después, se muestra la feminización de aquel gremio desde los años 40. Ella dice chiquilla, ¿no? Una década, las 40, en que la mayoría de los varones se fugaron del gremio del servicio doméstico. Y tercero, muestra la importancia de la fecha 1972, que representa la cima de la movilización política de las trabajadoras de hogar en Chile debido al éxito de su alianza política con el Partido Socialista y un proyecto de ley sobre el servicio doméstico que impulsaban. Ahora, antes de proceder, quisiera hablarles un poco de la fuente de la historia, porque es una de las cuestiones que más nos distingue, digamos, de un acercamiento más sociológico o más de lo político, ¿no? Es el trabajo de la fuente. Y en eso seguí la pista marcada por Aída Moreno haciendo mi propio estudio. O sea, doña Aída fue historiadora del movimiento, entre otras cosas, que en 1982 escribió una historia de Sintracap basado en su trabajo con periódicos y archivos de la organización. Como dijo Mary Castro, las trabajadoras deben ser autoras de su propia historia. Con eso estoy de acuerdo, pues sin las trabajadoras, sus recuerdos y sus archivos, nuestra capacidad de recuperar la historia sería muy incompleta. La historia de Doña Aída y de tantas otras nos inspiró y nos sigue inspirando. Mi búsqueda, entonces, empieza por los años 20, cuando se formaron las primeras asociaciones de empleados domésticos, de hombres y de mujeres juntos, y se aprobaron las primeras leyes regulando su trabajo. Rendieron muy poco los archivos típicos para la historia laboral, o sea, el Ministerio de Trabajo, los censos, los debates parlamentarios y los periódicos. Con pocas excepciones, fue notable la ausencia de las empleadas, y cuando aparecieron, las visiones de su ocupación fueron muy parciales. Pero también aparecieron señales de una preocupación por el estatus de las empleadas entre las tesis de leyes y de servicio social, sobre todo en los años 30. Publicaciones y actividades auspiciadas por la Iglesia Católica también, y en diarios y revistas de distinto índole. Aquí muestra algunos de los tesoros que hemos recuperado de distintos archivos. Entre los archivos más importantes, más generosos, fueron los primeros sindicatos y asociaciones formadas por empleados y empleadas domésticas.
Aún se preservaba en CITRACAP y ahora en el Archivo Nacional los libros de actas del primer sindicato autónomo de empleados de casas particulares de ambos sexos, fundado en 1926. Aquí en el medio hay una muestra, una tapa, digamos, de un libro de caja de este mismo sindicato. Quedaron récords además en varios archivos organizacionales, publicaciones, fichas de miembros, fotos, proyectos e informes de la ANECAP, de Sintracap, al cual tuve acceso. Vale anotar que la sobrevivencia de estos archivos está siempre en juego, muy frágil. Yo logré revisar el archivo en las sedes mismas de las asociaciones antes de que cambios de organización impactaron su cuidado y su preservación. A lo mejor algunos de ustedes sabrán si siguen existiendo hoy en día, yo no sé. De ahí empezaron mis entrevistas con militantes del movimiento, tanto en Santiago y en Concepción, entre 2000 y 2010 aproximadamente. A través de entrevistas de vida y visitas con múltiples activistas y con los curas que trabajaron con ellas, iba profundizando mi conocimiento de este movimiento y refinando mis preguntas de investigación. Estas entrevistas me permitieron entender algo más de la experiencia de trabajo y militancia de estos grupos. El intercambio con militantes y curas, la revisión en conjunto de historias y fuentes, me permitió profundizar y contextualizar la historia más seca de leyes y declaraciones. Y a mí me gusta leer la ley, pero igual es más entretenido hacer entrevistas. Ahí iba sacando varios temas, ¿no? Y el primero entre ellos fue el tema de movilización. A través de estas fuentes diversas, iba construyendo una cronología de movilización gremial y política entre los y las empleadas domésticas, solamente del siglo XX, desde su temprana movilización sindical en los años 20, durante una etapa de participación expansiva a través de la Iglesia Católica en los años 50, con los regímenes de Frei y Allende, en que surgieron otras oportunidades de crecimiento, de participación política y alianza del movimiento con algunos partidos, y en tiempos de dictadura, cuando las líderes del movimiento formaron alianzas importantes con grupos feministas y antidictatoriales. Esta historia nos demuestra varias cosas. Entre ellos, la temprana movilización de las empleadas y los empleados domésticos en Chile, comparado con otros países, un poco anticipado. Segundo, la participación de estos sindicalizados en los debates sobre el código laboral y las políticas de cada época. Y tercero, al contrario de lo dicho sobre las barreras a su participación, cosa que siguen diciendo, los y las empleadas domésticas lograron formar asociaciones y presionar para sus derechos laborales. Eso sí, es una historia de larga envergadura en Chile como en otros países de América Latina. El segundo tema sería lo de la Iglesia para Chile. Según las militantes con que entrevisté, fue necesario apreciar el rol de la Iglesia Católica, dado su exitosa convocatoria hacia las empleadas domésticas en los años 50 a través de la Juventud Obrera Católica, la JOC. Aunque llegué a tres conclusiones importantes. Uno, un aspecto muy importante de este trabajo fue la capacidad de las empleadas con auspicio de la Iglesia de ofrecer servicios a través del hogar de la empleada, primero en Santiago y después en provincia, donde habían espacios de alojamiento, prácticas religiosas, servicios legales y cursos de capacitación. Y eso permitía que muchas empleadas llegaron a menos una vez, 2 veces en una semana a participar en el hogar de la empleada. O sea, los servicios fueron muy importantes en eso. Comparado con el sindicato, la Asociación Católica de los años 50 ofreció no solamente estos servicios, sino que una defensa de la dignidad de las empleadas articulado a través de un discurso religioso.
que apelaba a los valores de los patrones católicos, además, y cuando este no fue suficiente, podían las empleadas recurrir a abogados para defender algunos sus derechos en el corte. Como la lucha por la dignidad y trato cristiano de las empleadas se radicalizaba en los años 60 a través de cursillos y colaboración con asesores ligados a la teología de la liberación, se involucraba cada vez el movimiento católico con el sindicato, cada vez más. Y también abrió sus libros a alianzas novedosas con el movimiento de mujeres y después luchas antidictatoriales de los años 80. Otro tema, y aquí estamos llegando al final, fue de las alianzas políticas muy importantes que formaron en toda esta historia los movimientos y asociaciones de empleados y empleadas con otros grupos sociales y políticos. Detrás del mito de la falta de organización sindical de las trabajadoras de casa particular, hay toda una historia de las múltiples alianzas políticas que lograron los y las empleadas a partir de los años 20, levantando fondos para socorros mutuos, reuniéndose con periodistas, inspectores de trabajo y legisladores, colaborando con líderes religiosos, políticos y feministas. El tema de las alianzas va más allá del movimiento, perdón, el tema de las alianzas más allá del movimiento obrero, estrategia también importante para las asociaciones brasileras, además, fue un eje importante para entender la participación política de las trabajadoras de casa particular. Finalmente, hablando de la regulación de trabajo. Emergió como historia vertebral de este estudio el tema de la regulación o falta de ello por el Estado. ¿Cómo cambiaría la historia del Estado regulatorio en Chile si en relación a los y las empleadas domésticas apenas se reguló ni aún se regula su trabajo? Eso fue una pregunta central para mí. Quería llegar a entender la lógica de esta exclusión y su tardía incorporación en la regulación por el Estado. Ahí llegué a identificar 3 etapas, cosa que podemos hablar más el martes si ustedes quieren. Uno fue muy generalizado en América Latina a fines del siglo XIX. Cuando se hicieron los códigos civiles, se excluyeron categóricamente de la ciudadanía y varios derechos correspondientes junto con los peones a las empleados y las empleadas domésticas, ¿no? Y eso, bueno, la lógica de eso es una cuestión muy interesante, ¿no? O sea, se tiene que ver con el dominio, supuesto dominio de los patrones en que el Estado no podía intervenir, ¿no? Ni con los empleados y empleadas, ni con los peones rurales. Pero después, en los años 20, se iba surgiendo con presiones desde las asociaciones de empleados un acercamiento que yo llamo separados pero no iguales, ¿no? Y se realizó en el Código Civil, perdón, el Código de Trabajo de 1931, un artículo separado para los empleados y empleadas que le otorgaba ciertos derechos muy limitados y no a todos los empleados y empleadas, ¿no? Finalmente, yo destacaría el intento en los años 70, junto con el proyecto socialista del país, de incorporar a las empleadas al Código de Trabajo, ¿no? Un proyecto de ley que llevó a la Cámara de Diputados la diputada Carmen Lazo en 1972. Fue el producto de una colaboración y un proceso de consulta que hizo la misma diputada Lazo con los sindicatos y grupos de ANECAP sobre lo que ellos querían ver en una ley para su protección. Por el golpe de Estado de 1973, murió este proyecto antes de ser llevado al Senado. Ahora, no entro a hablar de la etapa dictadura, postdictadura,
ni los años después del convenio de la Organización Internacional de Trabajo. Ahí esto sería como segundo proyecto que pasa un poco mi etapa de estudio. Bueno, el martes yo les voy a mostrar más fuentes, les voy a pedir que entran en el debate para hablar sobre no solamente esta historia, pero la posibilidad de que la historia nos revela aspectos de la lucha social y la vida de los trabajadores de casa particular en que podemos encontrar sentidos para la lucha que sigue adelante. Ahora, piensan en las preguntas, comentarios que tienen y nos veremos el martes. Gracias. Chao.